Bueno, vamos a iniciar en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, un solo Dios verdadero. Amén. Señor Jesús, Amén. nos reunimos hoy para llenarnos de tu presencia, para conocer más de tu palabra. Guíanos con tu sabiduría y fortalécenos con tu gracia. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, un solo Dios verdadero. Amén. Hoy vamos a ver la Biblia como palabra de Dios. Y este tema es muy bonito y muy importante. Entonces, vamos a ir avanzando entonces para dar inicio a este encuentro de formación. ¿Por qué me empezamos hablando del hombre cuando hablamos de la palabra de Dios? Puede parecer extraño esta introducción a la Biblia, que se supone que trató sobre la palabra de Dios. El misterio de la palabra divina empieza hablando del hombre y no de Dios. Esta forma de empezar obedece a dos razones fundamentales que quiero que cada uno de nosotros la tengamos muy en perspectiva durante toda esta clase. Como exigencia para hablar de Dios en la cultura actual y como exigencia propia de la palabra de Dios, porque la palabra de Dios está dirigida única y exclusivamente al hombre, y como exigencia para hablar de Dios en la cultura de hoy, porque ciertamente es tan importante el llevar o hablar del hombre para luego hablar de Dios y de las gracias y de las maravillas que Dios ha hecho en el hombre. ¿Sí? Entonces, esto es fundamental y claro entenderlo de esta forma. Continuamos. Continuamos. Como exigencia para hablar de Dios en la cultura actual. Desde la Ilustración, gran parte del pensamiento contemporáneo ha descartado la posibilidad de que pueda darse una revelación, es decir, una comunicación de Dios al hombre. Esta idea prevalece en ciertas corrientes del pensamiento moderno, que nos están pidiendo algunas tareas. Por nuestra parte, estas tareas no forman parte de un contenido de nuestra asignatura, aunque las tendremos en cuenta, sino que se encuentran más bien en los cometidos de la teología fundamental o de la filosofía de la religión. Allí esos cometidos los vamos a tener muy claros en todo el tema que estamos viendo con el padre Jorge Martínez. Sigamos. ¿Por qué empezamos hablando del hombre? Nuevamente hacemos la pregunta. Tenemos las corrientes del pensamiento moderno que son fundamentales. Una de las corrientes del pensamiento moderno es el ateísmo contemporáneo. Considera que Dios es una amenaza para la libertad y la dignidad humana. Si Dios habla entonces al hombre, no le queda más posibilidades de aceptar rendidamente lo que Dios le dice. Y de esta forma desaparece su capacidad de decir por el mismo por el mismo libertad o de ir conquistando el mundo con la ciencia y la técnica y el conocimiento. Hay que matar a Dios, es decir, hay que suprimir de la cultura y de la conciencia de los seres humanos la idea misma de Dios para que pueda nacer el hombre nuevo, el hombre libre de verdad, dueño de su destino. Entonces, esta corriente del pensamiento actual del ateísmo contemporáneo intenta, es eso, matar a Dios, sacar a Dios de la cultura, sacar a Dios para supuestamente implementar una libertad, ¿sí? Una libertad que propiamente no es libertad, más bien es una esclavitud a los deseos, una esclavitud
al cuerpo, una esclavitud a lo sexual, una esclavitud al dinero, y eso, por supuesto, desfigura la imagen de Dios, ¿sí? En el hombre, propiamente. Será tarea nuestra en la actualidad mostrar que el hombre no tiene nada que temer de Dios, que Dios, lejos de suprimir la libertad y la dignidad humana, las potencia. Y esto es clave, queridos hermanos. Cuando nosotros predicamos, cuando nosotros hablamos, debemos manejar este contexto y este concepto. El hombre no tiene nada que temer a Dios. ¿Por qué? Porque cuando estamos al lado de Dios, cuando escuchamos su palabra, cuando escuchamos su guía, nada más y nada menos que por ser hijo de Dios, se va a potenciar la libertad. Por ser hijo de Dios, se va a potenciar la dignidad humana. Ciertamente, porque es clave para poder entender y comprender este concepto, ¿no? Que estamos trabajando el día de hoy. ¿Alguna pregunta hasta este punto? ¿O todo está claro? Todo está bien, padre. Listo. Continuamos. Pensamientos, las corrientes de pensamiento. Tenemos la corriente del ateísmo, ¿sí? Que ya la hemos mencionado, que la hemos hablado, ¿sí? Y tenemos ahora nada más y nada menos que el pensamiento llamado deístas, ¿sí? Ciertamente admiten a Dios, pero un Dios lejano, que ha creado el mundo, pero que después se ha desentendido de él. Admitir la idea de un Dios que se comunica con el hombre es ceder a las ideas del pensamiento propias de la etapa precientífica de la historia humana. Mostrar qué es lo que nos corresponde a nosotros, no un Dios que creó y se desentendió, no, es un Dios que creó y que está en la historia moderna. Es un Dios que creó y está actuando hoy en nuestra cotidianidad. Es un Dios que creó y que está de alguna manera llenándonos de su presencia, llenándonos de su amor, pero sin, esto es clave para que no caigamos en lo otro, es un Dios que no ha corrompido de alguna manera la libertad ni la dignidad. O sea, es un Dios que a pesar de estar presente, siempre, siempre es un Dios que respeta, ¿sí? Respeta claramente nuestra identidad, respeta claramente nuestra libertad, respeta claramente lo que somos como sociedad, respeta claramente nuestras, nuestras libertades. Es un Dios que está presente y que de alguna manera busca que el hombre se redima y que el hombre camine, pero sin menoscabar su libertad. ¿Listo? Eso es un poco lo que debemos mostrar, mostrar que la idea de Dios que entra en comunicación con la humanidad no forma parte de concepciones míticas de Dios, sino que obedece a una exigencia propia de la naturaleza del ser humano, un ser que está radicalmente abierto a la comunicación. Esto es fundamental, hermano. Esto es fundamental. Es un Dios que se comunica, es un Dios que se habla, es un Dios que se manifiesta, es un Dios que vive en medio de nosotros, es un Dios que nos permite de alguna manera asociarnos a Él, asociarnos a su gracia, asociarnos a su amor. Entonces, es en realidad, en términos generales, lo que es el Dios que profesamos nosotros. ¿Sí? Es sencillo. Es un Dios que sí está presente, es un Dios que nos busca, es un Dios que nos ama, es un Dios que nos permite y nos deja llenarnos de su presencia, es un Dios que
que exige propiamente la naturaleza del ser humano, un ser que está radicalmente abierto a la comunicación. Nosotros no estamos cerrados a la comunicación con Dios, estamos abiertos a la comunicación de Dios. ¿Listo? Sigamos. Ahora, como exigencias propias de la palabra de Dios, ya entendimos los dos conceptos a los que estamos. Esta parte es importante si la podemos entender con claridad. Como exigencia para hablar de Dios en la cultura actual, lo tenemos claro. Tenemos dos corrientes de pensamiento, la corriente del ateísmo contemporáneo y la corriente de pensadores llamados deístas. Tenemos esas dos corrientes que de alguna manera se contraponen con la idea del Dios moderno, ¿listo? Que intenta de alguna manera expulsar a Dios de la esfera del mundo moderno. Ahora, como exigencia propia de la palabra de Dios. Primero, los cristianos llamamos palabra de Dios no a un libro, sino a una palabra viva, una persona que es Cristo. Esto es fundamental. No llamamos a Dios, palabra de Dios, a la Biblia, ¿sí? No, llamamos palabra de Dios a una palabra viva que es Cristo. El prólogo del Evangelio de San Juan llama a Cristo palabra. Y esta palabra, que es Cristo, se ha hecho hombre. Y como hombre le ha hablado al ser humano. Desde el momento en que Cristo se ha hecho hombre, el hombre es el camino de la iglesia. Es decir, palabra, entender a Dios, hay que entender al hombre. Entonces yo quisiera que leyéramos el prólogo de Juan 1, del 1 al 18. ¿Quién me ayuda, por favor? Juan 1, del 1 al 18. ¿Quién me ayuda? Leamos el prólogo porque sí es importante que podamos comprender un poco esa realidad. En el principio existía la palabra, y la palabra estaba junto a Dios, y la palabra era Dios. ¿Qué fue? No sea brusco, hermano. Padre, John, te repito. escucho. Sí, sí, sí. Todo, del 1 al 18. Listo. En el principio existía la palabra, y la palabra estaba junto a Dios, y la palabra era Dios. Ella estaba en el principio junto a Dios. Todo se hizo por ella, y sin ella no se hizo nada. Lo que se hizo en ella era la vida, y la vida era la luz de los hombres. Y la luz brilla en las tinieblas, y las tinieblas no la vencieron. Hubo un hombre enviado por Dios, se llama Juan. Este vino para un testimonio, para dar testimonio de la luz, para que todos creyeran por él. No era él la luz, sino quien debía dar testimonio de la luz. La palabra era la luz verdadera que ilumina a todo hombre, bien, viniendo a este mundo. En este mundo estaba y en el mundo fue hecho por ella, y el mundo no la conoció. Vino a los suyos y los suyos no la recibieron, pero a todos los que la recibieron les dio poder para ser hijos de Dios, a los que creen en su nombre, los cuales no nacieron de sangre, ni el deseo de la carne, ni el deseo del hombre, sino que nacieron de Dios. La palabra se hizo carne y se puso su morada entre nosotros. Hemos contemplado su gloria, la gloria que recibe el Padre como unigénito,
lleno de gracia y de verdad. Juan da testimonio de él y clama, este era el que yo dije, el que viene detrás de mí se ha puesto delante de mí porque existía antes que yo. Pues de su plenitud hemos recibido todos y la gracia por gracia, porque, porque la ley fue dada por medio de Moisés. La Pero ¿dónde gracia está? Falta la parte donde está el fue otro dada alcalde por y eso. Por eso le digo que le cortaron mucho, se volvió chimborria, mi amor. A Dios nadie le ha visto jamás y el Hijo unigénito. Con, él, con esta está en el seno del Padre y con él lo han contado. Palabra de Dios. Alabamos, Señor. Entonces, aquí lo vemos en el prólogo muy claramente. Se le denomina a Jesús palabra. ¿Lo sabíamos? ¿Sí lo sabíamos o no lo sabíamos? ¿Lo habíamos visto de esa forma o no lo habíamos visto de esa forma? Estas son preguntas que nos debemos ir haciendo porque eso nos va ayudando en el curso a comprender claramente las cosas con más detenimiento. Entonces, sigamos. 2. Esta palabra viva nos llega a través de la escritura, de la Biblia, en la que Dios habla por medio de hombres y en lenguaje humano. Dios habla por medio de los hombres y en lenguaje humano. Esto es clave. Por eso vamos a ver los géneros literarios más adelante, en la siguiente clase. Porque Dios habla por medio de los hombres y en lenguaje humano. ¿Qué quiere decir? Que habla en sus propios géneros, para que se le entienda. ¿Sí? Si Dios no hablara en género humano y no hablara en lenguaje humano y no hablara a los hombres por medio de los hombres, nadie le entendiera. Sería un Dios inentendible. Por eso habla a través de los hombres y en lenguaje humano. Por tanto, es necesario conocer al ser humano y cómo es la palabra humana para poder entender la palabra divina. Sí, esto es fundamental. Para conocer a Dios hay que conocer al ser humano, ¿sí? Y cómo es la palabra humana para entender la palabra divina. Por eso hay que entender los géneros literarios. Si nosotros no entendemos los géneros literarios, no entendemos la palabra de Dios, ¿sí? Esto es fundamental que lo manejemos y entendamos. Primero, el hombre es un ser que habla, ¿sí? El hombre es un ser que habla. 2, un animal que habla, porque el hombre es un animal, ¿sí? Todos los seres tienen una comunicación con el medio ambiente que les rodea. Los animales emiten sonidos, a veces relacionados con sus necesidades naturales, pero solo el lenguaje humano tiene unas características propias que lo distinguen del lenguaje no humanos, ¿sí? Entonces, esas características hay que entenderlas, los géneros literarios a los que vamos a mencionar en la próxima clase. ¿Sí? Continuamos. Si Dios habla, suponiendo que Dios hablara y entrara en comunicación con el hombre, tendría que respetar esas características propias del lenguaje humano. Es más, deberíamos suponer que el hombre es así y habla así porque Dios lo ha hecho así. Sería un absurdo pensar que Dios hace al hombre así, le da el lenguaje humano unas propiedades y luego cuando se comunica con el ser humano no respetará esas propiedades. No, Dios en su libertad y respetando la nuestra, habla en lenguaje humano. ¿Sí? ¿Qué pasó, Respeta las Max? características propias del lenguaje. Respeta claramente cómo se transmite el mensaje. Pero aquí viene la actuación del Espíritu Santo. Se transmite lo que el Espíritu quiere que se transmita. Esto es clave, ¿sí? ¿Sí? Entonces Dios inspira al hombre, ¿sí? Inspiración y revelación, que es otro tema que vamos a ver más adelante. En ese proceso de inspiración, Dios va acompañando al hombre en ese devenir y en ese diálogo, ¿sí? Claro, aquí preguntas hasta ahora. Continuamos.
Continuamos. Características del lenguaje humano, ¿sí? Esto es fundamental, este cuadrito que vamos a poner acá, que lo releamos, que volvamos sobre él, ¿sí? Este cuadro. Es capaz de comunicar no solo necesidades naturales, animales como tengo sed, tengo hambre, sino sobre todo de expresar el rico universo simbólico que el ser humano tiene dentro de sí. Las cosas, las personas, los lugares que lo rodean, tiene para cada ser humano un valor significativo, más allá de lo que esas cosas son. El hombre descubre y va creando todo un mundo a su alrededor. Un árbol puede ser para alguien algo más que un vegetal, si fue allí donde se le declaró a su novia. Para el hombre de Altamira, los salientes de la cueva le recordaban los bisontes que había cazado. Las estrellas son algo más que luces en el cielo, ¿sí? Entonces, todo este simbolismo, en ese simbolismo Dios nos habla, ¿sí? Por eso, cuando estudiamos la palabra de Dios, debemos comprender la numerología. Por eso, cuando lo entendemos, cuando estudiamos la palabra de Dios, debemos entender el significado del mar. Por eso, cuando estudiamos la palabra de Dios, tenemos que entender que se consideraba un árbol, ¿sí? Todas estas cosas en lenguaje semítico, en lenguaje, ¿sí? Del tiempo de Jesús, todas estas cosas tienen su contenido, ¿sí? Su jugo, podríamos decir también su veneno, ¿sí? Que hay que tratar de descifrar, ¿sí? Para conseguirles el antídoto. Si Dios habla, debe hacerlo, respetando esa capacidad que tiene el lenguaje humano de expresar el universo simbólico que tiene el ser humano, ¿sí? Entonces, por eso, queridos hermanos, debemos entender en contexto el sin leven de la palabra de Dios, ¿sí? Lo que subyace, lo que está allí presente dentro de la palabra para que el mensaje sea un mensaje sabroso, ¿sí? Sea un mensaje que se deguste, ¿sí? Entonces, en este sentido, si Dios habla, debe hacerlo respetando esas capacidades. Si Dios habla, debe hacerlo respetando nuestra propia idiosincrasia. Ahora, ¿qué pasa? Muchos conceptos simbólicos cambian a medida que pasa el tiempo. Por eso, hoy se nos dificulta entender la numerología, hoy se nos dificulta porque son escritos antiguos. Entonces, por eso está el arte de estudiar la palabra y de estudiar el lenguaje para poder comprender en realidad qué Dios nos quiere decir. Si no, queridos hermanos, podemos caer en un fanatismo que no nos llevará sino a la perdición del alma. Por eso hay que ser muy cuidadoso al interpretar la palabra de Dios, porque hay que hacer un estudio consensuado para entender todo lo que conlleva la palabra de Dios. Por eso, hoy más que nunca es la necesidad que tenemos de estudiar con detenimiento la palabra de Dios. ¿Alguno bien? Sigamos. Ahora, característica del lenguaje humano. Es capaz de comunicar sobre todo lo propio interior del hombre, a no ser que esté comunicando verdades universales, como teoremas matemáticos o el pronóstico del tiempo. El ser humano, con cada palabra que dice, está diciendo algo de él mismo. Cada persona es un misterio y nos sorprende el misterio de Dios, que nunca llegaremos a conocer del todo. Allí estamos hablando entonces de aquello que no logramos conocer, de los misterios de Dios, de los dogmas, ¿sí? Llevamos años conviviendo con una persona y nunca la conocemos del todo. Incluso nosotros mismos somos un misterio para nosotros mismos. Nunca llegamos a conocernos del todo. Por eso la persona humana está abierta siempre a la sorpresa y a la novedad. Entonces, esto es clave, ¿no? Como el misterio aquí se explica muy claramente.
como nosotros mismos. Hay cosas de nosotros que no conocemos. Hay cosas de las personas que viven con nosotros que no conocemos. Eso, para cuando estamos en el estudio de Dios, podemos hablar los misterios que aún nuestra mente no logra comprender. El misterio de la Trinidad, por mencionar uno, ¿sí? Ese misterio que somos cada uno de nosotros solo se manifiesta a quien libremente se quiere manifestar. No se puede forzar. La persona humana es totalmente inviolable. Se puede registrar los archivos, se pueden requisar el disco duro de un ordenador, pero nunca se puede llegar hasta el fondo de la conciencia de un ser humano. Solo mediante la comunicación libre de su persona, el hombre puede comunicar lo que él es, ciertamente. Ahora, si Dios habla, debe hacerlo de esta forma, para comunicar no solo ideas, sino sobre todo algo de Él mismo, de Dios mismo. Y si Dios quiere comunicar algo de sí mismo, deberá hacerlo de modo libre, sin que nadie le obligue, y comunicarse a otro ser también libre, que es el hombre, respetando también su libertad. Entonces, cuando el pensamiento ateísta nos quiere decir que Dios es el opio del pueblo, lo contraponemos en esta situación. Dios se comunica libremente al hombre que considera un ser libre, ¿sí? No es el opio del pueblo, ¿sí? Dios es aquel que nos ayuda a comprender nuestra propia libertad. ¡Oh, qué lindo concepto! ¿Sí? Dios es el que nos ayuda a comprender nuestra propia libertad. ¿Listo? Continuamos. Entonces, tiene un carácter dialogal, de encuentro entre dos personas, entre dos seres libres, ¿sí? Por tanto, necesariamente uno habla y otro escucha. Y a continuación, el primero escucha y el segundo habla. El monólogo no es humano, solo el diálogo es verdaderamente humano. Aquí esto, queridos hermanos, es clave y fundamental, ¿sí? Dos seres libres, ¿sí? Se comunican. Ah, padre, pero hay normas que hay que cumplir. Pues, como todo, en toda realidad, hay normas que hay que cumplir, pero las normas no son camisa de fuerza o no son grilletes. Las normas que Dios nos presenta es para vivir mejor. Los mandamientos es sencillo, amar a Dios sobre todas las cosas y a tu prójimo como a ti mismo. Es lo que quiere decir, ¿sí? Hacer el bien al semejante, a actuar siempre como quieren que actúen contigo. Ese es el camino, ese es el camino cristiano. No es un Dios opresor, no es un Dios que te dice no comas carne, ¿sí? Es un Dios que te dice guárdate, ayuna, llénate y haz sacrificios para purificar tu propio ser, ¿sí? Es un Dios que te dice que el sacrificio te puede ayudar a soliviantar aquellas realidades que te alejan de los hombres y que te alejan también de ti mismo y que te convierten en un monstruo. Sí, es eso. Y es de carácter dialogal. Aquí no hay monólogos. Esto no es el Corán. El Corán sí es un monólogo. Es Dios hablar y hablar y hablar y hablar. En cambio, la palabra de Dios, la palabra viva, ¿sí? Es aquel diálogo de que el Señor se comunica, escucha y te dejas escuchar por Dios. Respetando el carácter dialogal de la comunicación humana, es decir, que Dios y el hombre tendrán que hablarse el uno al otro y tendrán que escucharse el uno al otro. Es así, es un diálogo, es un vivir con Dios, la palabra. ¿Sí? Continuamos. Ahora, ¿por qué empezamos? Seguimos, es la misma pregunta, contestando la misma pregunta. Las tres funciones del lenguaje humano. O sea, hay tres funciones del lenguaje humano universales. ¿Qué es lo que expresa?
Los lingüistas contemporáneos han mostrado que el lenguaje humano responde a tres funciones principales, que nosotros podemos llamar informativa, expresiva y comunicativa. ¿Sí? ¿Alguien me alzó la manito? David Páramo, te escucho. Hola, padre. Es que Hola, mi quería, santico, ¿cómo estás? muy bien, gracias, padre. Espero que esté muy bien donde estés. Sí, sí. Que Sí, sí, estés aquí estoy siendo ahorita muy en productivo. Granada. En Estoy en Granada. Granada, sí, en España. Ya son las 3:25 de la mañana, o sea, ustedes han sido mi despertar. Ay, qué bueno. Pablo acá interesado con la charla. Qué bueno, Pablito. Dios te bendiga, mi santico. Eh, pues, padre, no obstante que estaba pensando que yo me imagino muy bien a Dios, a su único Hijo Jesucristo y al Espíritu Santo, y de una manera como figurativa y también me remito a los hechos. Entonces en Dios pienso mucho en el Antiguo Testamento, en Jesucristo en el Nuevo, en el Espíritu Santo con los apóstoles y los santos. Pero entonces cuando la palabra es Dios, quería pensar como qué se te ocurre a ti, es decir, con qué lo relacionas, en qué figura, si es en los evangelios, es decir, como en lo que pasó en las comunidades de los apóstoles. Yo sé que es la palabra que dicha por Jesús, ¿cierto? Pero, Sí, pero entonces es Jesús, ¿no? Es decir, al final es como, o ¿cómo te lo imaginas? ¿Como la boca de Jesús o algo así? aquí es algo clave, ¿no? Dios se manifiesta a través de hombres, ¿sí? Y en el primer hombre, pensando en Cristo, en Jesús, como verdadero hombre, se manifiesta, se encarna, imagínense, se encarna en el hombre para comunicar su buena nueva, su buena noticia, ¿sí? Para planificar lo que se había mencionado en el Antiguo Testamento. Dios se encarna en el ser humano, habla, o sea, esa palabra de Dios se encarna, que es lo que intenta hablar Primera de Juan, ¿sí? Entonces, ahora, cuando se va Jesús y quedan los apóstoles, Dios se sigue manifestando por medio de su Espíritu Santo en los hombres. ¿En quiénes? En los primeros y aquellos a los que Dios conoce, o sea, conocieron a Dios, ¿sí? Entonces, por eso hablamos de que hoy no hay revelación divina, porque la revelación divina tuvo su plenitud en Cristo Jesús, ¿sí? Ahora, ¿qué hay después de 2000 años de Jesús? O de 1900, 2900 años, o perdón, 1900 años, porque si la revelación se cierra con el último apóstol vivo, entonces ciertamente ya la revelación se cerró allá. Sí, por eso no se ha escrito otro libro de la palabra de Dios, porque Dios se ha manifestado en esos hombres en específico y ha dicho lo que tiene que decir para la salvación del hombre, ¿sí? Para que el hombre viva salvo en su reino, ¿sí? Porque es que Jesús ya nos trajo el reino de Dios. Entonces, ciertamente se planifica en Cristo, pero se traspola a los apóstoles, ¿sí? Es diferente los santos. Los santos pueden tener revelaciones particulares, sí, pero todas las revelaciones, queridos hermanos, de la Virgen o de Jesús, invitan a que a la oración y a la comunión con Dios y a escuchar su palabra. Todo aquello que no vaya en eso, en ese camino, es una revelación fallida. No es una revelación del Espíritu Santo. Es una revelación particular que invita nada más y nada menos a otras cosas que no son de Dios. ¿Listo? Entonces, ¿te quedó un poco claro, David? ¿O te confundí más? No, pues sí, padre, no, ahí voy. Pero no, más claro sí está. Listo. Bueno, bueno. Hola, Pablo. Entonces,
Tiene tres funciones fundamentales: informativa, expresiva y comunicativa. Si Dios habla al hombre a través de hombres y en lenguaje humano, lo hará haciendo uso de esas funciones del lenguaje. ¿Sí? El semáforo, ¿sí? Cumple con las tres funciones. Es informativa porque te informa la luz, ¿sí? Es expresiva porque la luz te habla propiamente y es comunicativa porque te da una orden, ciertamente, ¿sí? Yo siempre lo comparo con el semáforo. El semáforo tiene las tres funciones del lenguaje humano. Es informativa, es expresiva porque cuando cambia de luz se expresa y es comunicativa porque te comunica una orden que hay que hacer. ¿Listo? Lo habíamos visto de esa manera. Eso es el lenguaje. Ahora, tendremos que estar atentos a descubrir qué función lingüística predomina en cada momento, porque de otra forma estaremos corriendo el riesgo de no entender el mensaje que se quiere transmitir. Hay ocasiones, por ejemplo, en que la Biblia únicamente pretende expresar sentimientos, cuando se ha pensado que transmitía información, ¿sí? Entonces, eso hay que saberlo entender muy claramente para poder comprender el Sitzileven de la palabra de Dios, el contexto fundamental de esa palabra que se lee, ¿sí? Entonces, aquí estamos ya entrando en camisa de fuerza, ¿sí? Por eso, queridos hermanos, cada clase nos va llevando de forma pedagógica a comprender claramente lo que es esa palabra de Dios. Continuamos. Ahora, función informativa. Este cuadrito, por favor, me lo van a grabar. Sí, eso es este cuadrito para cuando vayamos a hacer las exégesis bíblicas, que eso es en el cuarto, quinto semestre. Por favor, debemos aprender este cuadro con detenimiento, porque este cuadro es fundamental para hacer la exégesis. ¿Sí? Entonces, función informativa es la capacidad del lenguaje humano de expresar conceptos objetivos como en las ciencias naturales. Cada palabra tiene un sentido exacto, que todos se entienden de la misma forma, independientemente de quién lo diga, ¿sí? Se encuentra sobre todo en las ciencias, aunque también en la didáctica y la historiografía. En la Biblia se encuentra cuando se nos comunica alguna información sobre hechos, personas, lugares. Jesús fue llevado al Gábata, ¿sí? O en griego quiere decir lugar de la calavera, ¿sí? Es una información, ¿sí? Es una información netamente, ¿sí? Aquí me hago referencia a la pasión que hemos leído en estos últimos días, ¿sí? Eso es una información, ¿sí? Entonces debemos saber cuándo se nos informa, ¿sí? Un hecho, unas personas. Estaba José de Arimatea. José de Arimatea, uno de los que eran discípulos del Señor de forma oculta, ¿sí? Es un lugar. Se nos informa de que José de Arimatea era un hombre que creía en Cristo de forma oculta, ¿sí? Sí, encima del madero, de la crucifixión, pusieron la causa la causa de la condena. Jesús, rey de los judíos. ¿Sí? Jesús, rey de los judíos. Entonces, sí, eso es clave entenderlo cuando hacemos la exégesis. ¿Qué se nos está informando? ¿Sí? ¿O qué función tiene que ver con lo que estamos leyendo o lo que estamos escuchando? ¿Cierto? Continuamos. Ahora, expresiva. ¿Sí? Además de informar, expresamos también nuestra interioridad, nuestro mundo más íntimo. Así comunicamos no cosas, sino nuestra propia persona. Aquí la palabra se hace revelación de la propia persona, autorrevelación de testimonio de sí. Las memorias, las confesiones líricas, se expresan sentimientos tanto del hombre como de Dios. Aquí, el hombre Jesús está en el huerto de los olivos. Señor, que no se cumpla arrodillado. Señor, que no se haga
mi voluntad sino la tuya. ¿Sí? Aparta de mí este cáliz. ¿Sí? Y en esa información dice el que escribe, lloró lágrimas de sangre. O sea, ¿sí? Aquí está expresando propiamente información y adicional de información, está expresando lo que está sintiendo Jesús en el momento del huerto, cuando su discípulo amado, o sea, su discípulo discípulo lo ha ido a traicionar, ¿sí? ¿Qué hacen dormidos? Le dice a los discípulos. ¿Qué hacen dormidos? No han podido velar una hora conmigo, le dice a Pedro, a Santiago y a Juan, ¿sí? Son esa expresión clave, es el sentido clave de qué es lo que se está viviendo dentro de esa expresión, ¿no? Porque uso lo que hemos leído, porque duramos toda la semana pasada entendiendo y leyendo la pasión de Cristo. Seguimos. Entonces, en la pasión, poniendo un concepto que todos tenemos muy clave, se nos comunica, informa el lugar donde lo crucificaron, cuántas azotes le dieron, todos esos datos. Y se nos habla también en la siguiente, se nos expresa lo que estaba sucediendo en el escenario, qué estaba sintiendo Jesús. ¿Listo? Ahora, función comunicativa. Además de comunicar cosas a nuestra interioridad, el lenguaje tiene también posibilidad de provocar una respuesta en el oyente. Nos dirigimos a la persona para convencerle argumentos, para persuadirle valores o para simpatizar con el afectos. Se encuentra sobre todo en la propaganda, en el discurso político, en el género judicial, la educación, en valores. Ahora, se invita al lector a tomar posición a favor del mensaje que se anuncia. ¿Sí? Se invita al lector, eso es clave en lo que se comunica. El lector, por ejemplo, en la parábola del sembrador, o en la parábola de los dos hijos, o en la parábola del hijo pródigo, allí se nos invita propiamente a tomar una posición en el lenguaje que se anuncia, en el mensaje que se anuncia, ¿sí? A sacar una conclusión positiva, una enseñanza, ¿sí? Una enseñanza. Ahora, ¿cuál es la enseñanza que nos deja también la propia pasión? Es el amor desmedido de Dios a los hombres, que es capaz de entregarse a sí mismo para salvarnos. ¿Sí? Es lo que nos quiere decir propiamente la pasión de Cristo. ¿Sí? Y ese amor desmedido de Dios a los hombres vence el egoísmo humano y vence todas esas realidades que nos alejan de Dios. Allí puedo entonces sacar, es como el semáforo, ¿sí? Sacamos lo que no se nos informa, sacamos lo que se nos expresa y sacamos lo que se nos comunica. ¿Listo? ¿Me entendieron? ¿Está claro? ¿Alguna pregunta, duda? Sigamos. 3. El hombre es un ser que actúa. El actuar humano hace del hombre un animal histórico, un animal biográfico, ¿sí? El hombre no es un animal como los perritos, no es un animal como los gatos, no es un animal como los elefantes. No, el hombre el actuar del hombre hace del hombre un animal que se mueve en una historia que deja una huella biográfica. En un animal no humano, sus instintos, los actos nacen de sus instintos. En los animales todo su comportamiento está determinado en su código genético, ¿sí? Los perros se aparean por instinto, ¿sí? Los perros comen por instinto. Claro, el hombre también come por instinto, pero el hombre puede frenarse al comer, decir, no quiero comer, ¿sí?
porque se autodomina. Entonces el hombre actúa y sabe dominarse, ¿sí? Como consecuencia, son seres programados, no son libres. Su futuro es un futuro cerrado, siempre será igual, ¿sí? Como consecuencia, no tienen una historia ni cultura. Su vida es simple y biológica, ¿sí? Esto es en en un animal no humano, ¿sí? Entonces, primera cosa, los actos nacen de los instintos. Como consecuencia, no son libres. Usted lleva al perro a, le crea una costumbre, ¿sí? Su futuro es cerrado, no tiene un futuro. No, mañana el perro va a crecer, a ser eh, eh, abogado. No puede. O sea, no está dentro de su futuro y de sus expectativas. Es una criatura de Dios. Sí, es una criatura de Dios. Nosotros estamos llamados a cuidar esas criaturas de Dios. Sí, a gobernarlas y a cuidarlas. No tienen una historia ni tienen una cultura, aunque no dejemos de celebrarle el cumpleaños a la gata o al gato, o no dejemos de celebrarle el cumpleaños al perrito o al loro o a la culebra, ¿sí? ¿Sí? Su vida es simple biología, sí, simple biología. Sigamos. Ahora, en un animal humano, los actos nacen aunque el comportamiento humano está condicionado por su matriz biológica, instintos. Los actos humanos nacen de su conciencia libre y llevan la marca de esa interioridad del hombre, ¿sí? Entonces, nacen en su conciencia libre y espontánea. Como consecuencia, no somos seres programados, sino libres. Nuestro futuro es un futuro totalmente abierto a muchas posibilidades y de alguna manera incierto, ¿sí? Mañana no sabremos dónde estaremos, ¿sí? Como consecuencia tenemos una historia cultural, una historia y una cultura. La vida humana es sobre todo biografía, ¿sí? Biografía. Entonces, por eso hay una historia, por eso tenemos una cultura, tenemos unas costumbres alimenticias que vienen heredadas de muchos siglos atrás. La vida humana es sobre todo biografía. Allí nos contamos las hazañas de nuestros abuelos, bisabuelos y propiamente de nuestra línea, y así sucesivamente. ¿Listo? Es eso, es el hombre que tiene la semilla de Dios en su corazón, que se deja comunicar por Dios la esencia. ¿Listo? Continuamos. Entonces, el animal histórico. Ahora, el hombre es un animal histórico. El ser humano no está determinado solo por su biología, sino también por su cultura. Yo soy yo y mis circunstancias, decía Ortega y Gasset. La cultura humana es sobre todo una cultura histórica, propia de la época histórica en la que se vive. Entonces, esto es fundamental. Y esta frase de Ortega y Gasset me gustaría que la dejáramos por allí guardada. Yo soy yo y mis circunstancias. Soy yo y mi historia de vida. Soy yo y mi biografía. Soy yo y mis realidades. Soy yo y mis culturas familiares. ¿Sí? Entonces, hay algo en la naturaleza humana que permanece idéntico o idéntica a lo largo de los siglos y en todos los seres humanos, pero nuestra forma de ser personas y de realizarnos en la vida está profundamente condicionado por el momento histórico en el que vivimos. ¿Sí? Si hubiésemos vivido en la Edad Media, tuviéramos otras condiciones históricas que por eso es anacrónico, yo siempre lo digo, juzgar nuestra historia con los ojos actuales, ¿sí? Porque la evolución del hombre genera
sus circunstancias, ¿sí? Soy yo y mis circunstancias. Entonces, el propio devenir histórico, el propio conocimiento, ahorita que estoy estudiando la historia de un hombre eh, eh, para, para un proceso de santidad, podemos ver que pues colocó en una situación a veces un poco riesgosa, pero si la buscamos con los ojos de hoy, sí, estoy hablando de Fray Bartolomé de las Casas. El hombre habló en su momento y dijo, los indígenas son hombres, ¿sí? Pero no dijo lo mismo de los negros. Entonces, por eso, de alguna manera, hoy hay un cuestionamiento de su santidad, pero es que Bartolomé de las Casas no respondió sino a su momento histórico, no por decir que los negros no tenemos alma, sino decir que en realidad pues era el momento histórico en el que estaba viviéndose, por lo tanto no lo podemos juzgar hoy con los mismos ojos, porque él lo que trató de dar fue una salida a una realidad que estaba viviendo los nuevos territorios conquistados. Así como para entender un poco esta situación, soy yo y mis circunstancias, ¿no? Y que hay algo que en el hombre, que la naturaleza humana lo identifica, ¿sí? Es idéntica en todos los seres humanos, en todos los siglos, pero hay condicionamientos en el momento histórico, ¿sí? En que vivimos. Por eso es un error nosotros juzgar con los ojos actuales la antigüedad. No podemos, es anacrónico, ¿sí? Por lo menos las cruzadas son una respuesta a unas invasiones de unos territorios que se consideraban sagrados y una negación que llevó consigo a unos procesos de guerra. Pero no lo podemos juzgar hoy con nuestros ojos, debemos ser objetivos cuando vemos una situación histórica que tal vez no desagrada hoy a nosotros. Y eso tiene que ser un proceso de comprensión histórica e historiográfica. Continuamos. Padre, tienes una mano levantada. Ah, continuamos a ver quién habla, quién Soy quiere yo, hablar. padre. Buenas noches allá, buenos días en España. No, pues realmente, pues digamos que estoy como tratando de comprender porque aquí se empiezan a cruzar los cables del derecho con los cables de la teología porque esto uno lo ve en derecho penal, ¿sí? Y parte, a uno le enseñan que el principio básico del derecho penal es la libertad, ¿no? Y que eso genera una conciencia que a partir de eso genera una teoría penal bastante larga y extensa, pero en este tema a mí me genera como la curiosidad de que va, como que la teología da el siguiente paso, ¿no? Como que es que la libertad de esa conciencia y la conciencia tiene una razón y esa razón eh, da como resultado la fe. No sé si estoy equivocado, pero digamos que eso sí me generó la duda porque cuando explicaste el tema a los deístas, eh, están hablando de un Dios metafísico sin fe. Entonces yo empecé como a encasillar, como cuál, o sea, quería entender la lógica para entender el poder de la palabra de Dios, porque al final de cuentas, no sé si estoy bien en el orden conceptual, que es libertad a conciencia, conciencia a la razón y la razón hacia la fe, para entender realmente, o sea, la exégesis o bueno, lo que nos quiere llevar a entender, porque sí necesito tener ese esquema claro para decir, ah, bueno, la libertad como parte para entender este texto, la conciencia como parte para como diferenciarlos a la hora de no caer en lo que tú decías que son como las malinterpretaciones bíblicas. Entonces no sé si estoy bien en ese esquema por ahora. No, no, estás perfecto en el esquema y es claramente lo que quiero intentar darles a entender para luego llegar a lo que es un poco complejo que son los géneros literarios, ¿sí? Entonces, estás perfecto. Sí, estás perfecto y es claro lo que estás diciendo. O sea, de la conciencia, ese Dios se manifiesta al hombre en su en su propio lenguaje, se comunica y eso nos va a generar un diálogo gustoso que posterior va a crear en nosotros la fe, que es posterior lo que estás diciendo como fruto de ese diálogo. ¿Sí? Porque es que Dios es el que sale de sí
y va a nuestro encuentro, no nosotros vamos al encuentro de Dios. ¿Sí? Esto es otra cosa clave que deben entenderlo como contexto para entender la comunicación de Dios con el hombre. Es Dios que en su infinita misericordia va al encuentro del hombre. ¿Sí? Busca al hombre. David, te escucho. Hola, padre. Es que escuchándote ahorita un poquito de, de lo de animal histórico, eh, me recuerda un poquito pues a Hegel, a Hegel, también un poco a Marx, sobre el tema del materialismo dialéctico, cuando se le da tanta importancia, y bueno, que irónicamente pues ellos son ateos, y también un poquito de lo que viene con la ilustración y el modernismo, cuando se plantea mucho al materialismo, ¿no? Cuando uno va a ese sesgo de simplemente yo soy producto de las circunstancias, yo soy producto de mi entorno, de lo material, y se evita el alma y el espíritu, pero pues a la vez, obvio, son, digamos que mis circunstancias me determinan, pero ahí digamos cómo uno puede no caer como en estos esquemas del materialismo dialéctico y a la vez, digamos, pues yo creo que Jesucristo rompe cadenas, que puede romper parámetros, formas en los que has estado en circunstancias y en condiciones difíciles que te puede, digamos, remoldear. Sí, Tiendo a pensar más así, en realidad, aunque soy consciente también, no puedo decir como las circunstancias no son importantes, es que las dos son importantes, sino que mi pregunta es, cuando un secular, alguien así, que te habla tanto del materialismo, desde una parte cristiana, ¿tú cómo le respondes? es que el materialismo histórico dialéctico eh, ciertamente es una manera de interpretar nuestra propia historia, a veces un poco fatalista, ¿sí? Eh, Se queda juzgando lo histórico y generando consecuencias y juzgamientos, y tratando de modificar de alguna manera eso que la historia, su propia evolución ha tenido que llevar a los acontecimientos que ha llevado. Podemos hablar de la Segunda Guerra Mundial, en fin, como un acontecimiento histórico de un momento histórico, de una serie de realidades históricas que llevaron a la Segunda Guerra Mundial, ¿sí? Pero que de la Segunda Guerra Mundial comprendimos que somos seres en un globo, que debemos respetarlo y que debemos crear la dignidad humana y muchas cosas. O sea, ahora, tú me vas a decir, padre, ¿qué está diciendo? O sea, era necesaria la Segunda Guerra Mundial para comprender que nosotros tenemos dignidad humana. Es que el ser humano aprende lamentablemente de los golpes. Y esa es la manera más sencilla de como de alguna manera manifestarlo. ¿Sí? ¿Sí? Llegar a, a esa concepción posterior, pues fue el resultado que los derechos humanos nacieron después de la Segunda Guerra Mundial. ¿Sí? Que nos sentamos a pensar en qué derechos tenemos y qué derechos no tenemos. ¿Sí? A profesar una fe, en fin. ¿Sí? Entonces, son cosas, eh, David, que debemos tratar de comprender con detenimiento. ¿Sí? Eh, y no caer en fanatismos. Yo considero a algunos como a Marx un fanático, pero bueno, de alguna manera Marx tiene muchos que lo escuchan, ¿no? Que también podemos sacar cosas positivas. El estudio de la realidad en contexto, que eso nos lo presenta el materialismo histórico, que es la teología de la liberación para nosotros en Latinoamérica. ¿Sí? O sea, se hace una teología a la luz de nuestra propia realidad y es un Dios liberador, no es un Dios que esclaviza,
Es un poco como el concepto central de la teología de la liberación, ¿sí? Pero en ese camino de comprender a Dios en su dialéctica, en su manifestación, para entenderlo debemos comprendernos. Si nosotros no nos comprendemos, no podemos entenderlo, ¿sí? Claro, ¿te quedó así un poco claro respondida la pregunta? Sí, A sí los quedó, dos, a sí quedó más Santiago claro, y a David. entonces, digamos, sería muy platónico si yo considero, eh, me fío más de la idea de perfección de Dios, como independiente de mi circunstancia Sí, vamos a tener material. siempre un marco. Vamos a tener siempre un marco que no nos lo va a dar Dios, o nos lo va a dar la palabra, más que Dios, la palabra. Un marco conceptual, un ideal de hombre, ¿sí? Y tenemos también un ideal de Dios, ¿sí? Que se puede modificar ese ideal, sí, a medida que lo vamos comprendiendo más. ¿Listo? Por eso, para revisar nuestra conciencia, ¿qué debemos buscar? Listo. Las virtudes y debemos buscar los mandamientos. Así puedo yo, de alguna manera, revisar mi propia conciencia, porque tenemos una línea, una ruta, ¿sí? Sí, para nosotros que del derecho, que somos abogados, tenemos una norma, una ley que nos regula, ¿sí? Y por eso vamos a ver que todo lo que esté fuera de la ley es delito y lo que esté en la ley está al derecho, ¿sí? Pudiéramos decir. Igualmente, cuando lo vemos desde la fe, todo lo que está fuera de los mandamientos y de las virtudes es pecado, y todo lo que está en el camino es entonces es cumplir la voluntad de Dios en nosotros. Sí, es eso. Claro, David. Sí, claro. ¿Quedó claro todo? ¿Alguna otra pregunta o Sí, seguimos? señor, ya quedó más claro. Vale. Entonces, esta cultura histórica está dando forma, primero, a nuestras inquietudes. Una vaca de la realidad castellana, manchega, de hoy día tendrá las mismas inquietudes animales de otra vaca nacida en Egipto de los faraones. Sin embargo, una persona nacida aquí y ahora será totalmente distinta de otra nacida hace 20.000 años atrás. ¿Ah? Eso es clave, ¿sí? A nuestra forma de conocer la realidad. Cada cultura tiene su propia forma de percibir el mundo, la sociedad. No se puede pretender que un babilonio del siglo VI antes de Cristo explique el origen del universo con la hipótesis del Big Bang. En cada época, el ser humano conoce lo que puede conocer teniendo en cuenta la época histórica. ¿Sí? Miren, miren aquí hay otra cosa. ¿Cuántas eras geológicas hay? Bueno, ahorita vamos a crear una más. Hablan de la era geológica, que ya estamos no sé qué, en fin. Pero, ¿cuántas eras geológicas existen hasta ahora? 7. ¿Cuántos días Dios creó el mundo? En 7. ¿Sí? Esas son cosas de una manera de comprender, ¿sí? Cada momento histórico. Sí, cada momento histórico y tratarlo de entender con los ojos del momento, hasta con los recursos que el momento tiene para poder entender un acontecimiento. ¿Sí? ¿Cómo le vamos a pedir a la geógrafo de, del año 2000 antes de Cristo que nos explique la teoría de la evolución? ¿Sí? Para comprender el hombre, ¿sí? Para saber que el hombre no nació, la mujer no nació de la costilla del hombre. Entonces, son formas de explicar, ¿sí? Son formas de explicar un acontecimiento. ¿Mm? Caín y Abel, no, pues se pelearon, pero es una forma de explicar que el egoísmo, que la envidia, eh, rompe la idea de Dios en nosotros, ¿sí? Rompe la gracia de Dios en nosotros. ¿Listo?
Entonces, cada ser humano comprende según la realidad propia. Hoy estamos hablando 2000 años después de Cristo. Dentro de 2000 años más estarán otros hablando de lo que seguramente hoy estamos hablando en otro idioma o en otra forma de expresión. ¿Listo? El ser humano es un ser finito, eso es otra cosa, ¿sí? Yo hoy caminando por la Alhambra, le decía a mi profesor, que es un padre al que vine a ver, tenía 10 años que no lo veía, le decía, el hombre, el ser humano es tan finito, o sea, el ser humano vive a máximo 100 años y este universo y esto es tanto, ojalá pudiéramos tener un poquito más de tiempo, ¿no? Ojo, y podemos ver que seres como Hitler, en tan corto tiempo, en 50 años, destruyó medio mundo, ¿no? ¿Qué podemos hacer? El ser humano, a pesar de que es muy finito, puede hacer cosas que impactan a toda la humanidad, ¿sí? Entonces, esas son cosas que pues son reflexiones, sí, sobre este mismo tema, ¿no? A nuestra forma de apreciar los valores éticos. Hace sufrir a un animal o matar a un inocente siempre será rechazable éticamente. Siempre. Hacer sufrir a un animal. En estos días veíamos en Bogotá cómo alguien en Medellín hizo un escándalo. Inclusive al hombre le quitaron el perro y creo que lo multaron porque jaloneó. Llevaba el perrito y lo jaloneó. Pues eso es rechazable éticamente. ¿Sí? Sí, matar a un inocente es rechazable éticamente. Ahorita estamos viendo las noticias de la masacre en Usme. 4 personas que sacaron de sus casas por una guerra entre bandas y mataron a los 4. ¿Sí? Entonces, y entre ellos había una menor de edad de 14 años. ¿Sí? Y adicional, en ese mismo hecho matan a un perrito que les estaba ladrando. O sea, es rechazable éticamente. ¿Sí? Por lo menos el gringo que tenía a las niñas, estas de 12 y 13 años, como objetos sexuales. Son noticias que son rechazables éticamente, ¿sí? Y que son abominables, y que luego, pues todo lo que ha traído consigo, que hemos ido viendo esta semana. Hay cosas, valores éticos que serán idénticos en todos los lugares y en todas las épocas, ¿sí? eh, Cosas que dignifican a la humanidad y cosas que repugnan a la humanidad. Pero siendo idénticos, los valores éticos, cada época histórica tiene una forma distinta de percibirlas. No se percibe igual la idea de libertad política en la sociedad actual que en España de Carlos I, ¿sí? O de Carlos V de Alemania. La humanidad ha ido poco a poco descubriendo esos valores y sacando sus consecuencias. Sí, al alma de los negros. Lo que vuelvo otra vez a lo que pasa y el juzgamiento a Bartolomé Las Casas, rey Bartolomé Las Casas. Sí, era una concepción del momento, pero los negros tenemos alma. Sí, esa es esa concepción, pero no una concepción del momento histórico en el que se estaba viviendo. Sí, y aquellos nuevos seres emplumados que habían conseguido España en las nuevas tierras, también tenían alma, ¿sí? Aunque ya después Fray Bartolomé va a hablar también del tema de los negros, pero ya después supone que después de haber propiciado la esclavitud de los negros en América. Oh, seguimos, así podemos seguir consiguiendo situaciones y complicaciones en la medida que vamos viendo esos valores éticos. Sí, la esclavitud, ¿sí? La esclavitud en la antigüedad fue condenada, pero hoy tenemos una esclavitud, ¿sí? Y peor que la anterior, porque es que aquí ustedes se van a escandalizar y van a decir, ¿cómo va a decir eso el padre? Pero hoy tenemos esclavos por un sueldo, ¿sí? Y un sueldo que no les alcanza para vivir.
¿sí? Un sueldo que es poco y que tienen que trabajar 8 horas aproximadamente para una empresa o para un... Ah, ustedes dirían, pues, padre, es normal que trabajemos. Sí, sí, es normal que trabajemos, pero... Y aquí entraríamos en discusión de saber hasta qué punto es rentable o no rentable, y en fin, ¿sí? Pero hoy tenemos esclavos. Tenemos esclavos por un sueldo. Y en la antigüedad, la esclavitud, por lo menos el dueño del esclavo, tenía que cuidar su alimentación. El dueño del esclavo tenía que cuidar su salud, el salud del esclavo, la salud del esclavo. Y tenía que velar por la familia de ese esclavo. Si ese esclavo tenía hijos, tenía que velar por esos hijos de ese esclavo, aunque nacían esclavos, ¿sí? Era su condición. Pero tenían una casa donde dormir. Hoy los esclavos actuales no tienen casa, viven en arriendo o en pagadiario, ¿sí? Entonces, esta es otra forma de esclavitud, ¿sí? Entonces, ¿la esclavitud se ha acabado? No, continuamos y la hemos modernizado. Entonces, ustedes aquí, cuidado, padre, está cayendo en el socialismo. No, no, tampoco, 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 ¿sí? Sí, 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 no, estamos viendo unas realidades que se van manifestando en una cultura, en una sociedad y que vamos interpretando a medida que va pasando el tiempo. ¿Sí? Hay cosas, valores éticos que serán idénticos en todos los lugares y en todas las épocas. Cosas que dignifican a la humanidad, cosas que repugnan a la humanidad, pero siendo idénticos los valores éticos, cada época histórica tiene una forma distinta de percibirlos. ¿Sí? Hoy nos van a estudiar a nosotros, dentro de 20, 30, 60, 80, 100 años, 200 años, nos van a estudiar a nosotros y van a estudiar las formas como nosotros estudiamos 100 años para atrás, ¿sí? Oh, entonces, esa es la riqueza de comprender este devenir histórico, este animal histórico que es el ser humano. Sigamos, sigamos. No, 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 ahí, esa es, baja, baja, por favor. Cada, cada individuo humano tiene su propia biografía. Es lo que cada uno de nosotros somos como fruto de lo que hemos recibido. Caracteres biológicos, familia, circunstancia histórica, entre otras. Y de lo que libremente hemos ido haciendo en nuestras vidas, aciertos y errores. Por eso, cada vida humana es única e irrepetible. Por eso, cada vida es una aventura personal única. Vivir es el primer deber personal que yo tengo y que no le puedo dejar a nadie para que lo haga por mí. Entonces, esto es bien lindo, esta afirmación. Cada vida humana es única e irrepetible. Nadie puede vivir por mí. Yo tengo que vivir mis propias experiencias. Esto es clave, queridos hermanos. Esto es clave para comprender claramente a Dios. A Dios. ¿Sí? Lo decía yo el sábado en la noche. ¿Sí? El sábado en la noche lo decía en la homilía. ¿Sí? O sea, cómo Dios, habíamos leído toda la historia de la salvación. La gente estaba cansada, todos estaban durmiéndose casi en la misa última de Pascua. Pero era normal porque veníamos de un complejo. Pero, pero ¿cómo Dios se ha manifestado en la historia? Ahora, ¿cómo Dios se ha manifestado en tu propia historia? Le preguntaba yo a los fieles de esa noche. ¿Cómo Dios se ha manifestado en tu propia historia? Por eso, en un momento, vamos a construir más adelante nuestro propio evangelio. ¿Sí? ¿Cómo Dios se ha manifestado en mi propia vida? Eso lo vamos a construir nosotros, es como tarea final de este curso de introducción. Cómo Dios se ha manifestado en mi propia vida.
¿sí? Cómo Dios se ha manifestado en mi propio devenir. Sí, eso es una tarea que vamos a hacer más adelante. Continuamos. Ahora, continuamos. Ahí perfecto. Ahora, siendo el actuar del hombre algo tan personal que nace de su propia interioridad, necesariamente el hombre comunica esta interioridad suya en cada cosa que hace. ¿Sí? Uno comunica lo que es. ¿Sí? Uno comunica sus propias realidades, su interioridad. ¿Sí? Por eso el ser humano se comunica no solo por lo que dice palabras, sino también por lo que hace obras. Por eso Jesús lo va a decir y lo va a repetir San Pablo. Fe sin obras es una fe muerta. Así de sencillo. Que nos lo va a jugar muy claramente el protestantismo. Pero ciertamente una fe que no ama es una fe muerta. Y cuando tú obras en fe, obras en amor. Clave. ¿Sí? Entonces, estas son cosas claras, ¿no? Dios, el ser humano se comunica por palabras, pero también se comunica por obras. ¿Sí? Por eso ese Dios en el que nosotros creemos tampoco se quedó solo en la palabra. Por eso hacía milagros, ¿sí? Por eso convirtió el agua en vino. Por eso ese Dios le dio comida a 40 a aquella multitud, ¿sí? En la multiplicación de los panes y peces. ¿Sí? Eh, por eso Dios, en su infinito amor, también se manifestó y hizo obras, regresó la vista a los ciegos, liberó a los endemoniados. ¿Sí? Esa es esa fe que se manifiesta en palabras, pero que hace de esas palabras obras. ¿Sí? Eso es clave. Continuamos. Ahora, Dios respeta la dimensión histórica y biográfica del ser humano. Dios respeta, esto es clave, este término, respetar de la dimensión histórica y biográfica del hombre, del ser humano. Si Dios habla, si Dios hablara, si Dios habla a través de los hombres y en lenguaje humano, necesariamente tendrá que respetar la dimensión histórica y biográfica del ser humano. Si decimos que los relatos de la creación son de Dios, entonces estamos hablando de que Dios, aunque sabe cómo fue la creación de primera mano porque Él nos creó, el ser humano intenta plasmar en las dos historias de la creación, en su lenguaje, en su comprensión, la creación. ¿Sí? La creación. Por eso, en 7 días creó Dios al mundo. ¿Sí? 7 eras geológicas tenemos. Es clave y es lindo entenderlo. ¿Sí? ¿Sí? Este respecto de Dios por dimensión histórica y biográfica del ser humano se ha manifestado en la historia de la salvación, Jesús de Nazaret. La historia de la salvación que leímos el sábado de gloria. Es la historia de la salvación. Es el devenir y el actuar de Dios en donde, en la palabra, a través de la historia del pueblo de Israel y en la plenitud de Jesús de Nazaret. Continuamos. Ya me quedan 4 minutos. La historia de la salvación. En la Biblia no encontramos primeramente un cuerpo de doctrinas, enseñanzas, sino una historia de salvación. Lo que leímos el sábado en la noche es la historia de la salvación. La salvación de Dios nos llega en esa historia. La historia humana no es el resultado únicamente de lo que los hombres hemos hecho, sino que en ella Dios ha dejado su huella. Y en esa historia Dios ha hablado, acomodándose a la forma de ser, de decir las cosas y de apreciar los valores de los hombres de cada tiempo. Esto es hermoso, hermanos.
Este texto yo espero que lo podamos guardar porque esto nos va a ayudar mucho, mucho más adelante. Entonces, en la Biblia encontramos primeramente un cuerpo de doctrinas y enseñanzas, no, sino una historia de la salvación. Encontramos un Dios que se encuentra, un Dios que se molesta según el criterio humano, un Dios que magnifica la violencia a veces, pero es hablando del ser humano, de la imagen del ser humano. Por eso las grandes matazones en números, ¿sí? Ahí está hablando, es el hombre, el hombre, y está viendo cómo Dios, a la luz, cuando Dios está en mi parte, puede hacer grandes hazañas. Eso es lo que quiere decirnos. Seguramente no pasaron esa grande matanza, porque para adicionar con toda la gente que hablan de morirse, estamos hablando de millones y millones. Es tratar de hablar en nuestro propio idioma para mostrar la grandeza de Dios. Sigamos. Me quedan 2 minutos. Jesús de Nazaret. Dios se hace hombre y nace en un tiempo determinado, en una nación determinada y tiene una vida concreta. Por eso el último tema que vimos fue en Palestina en tiempo de Jesús. No es un extraterrestre ni un ser que vive en las nubes. El mismo es en persona la palabra de Dios hecha hombre, una palabra eterna que estaba junto a Dios, decía Juan 1:1, pero que ha tomado una biografía. Jesús de Nazaret. Sigamos. Siendo el hombre un ser que habla, Dios habla por obras y palabras, siendo el hombre un ser que habla y un ser que actúa, y siendo también un ser que se comunica tanto por sus palabras como por sus obras. Si Dios habla, si Dios hablara al hombre, si Dios habla en lenguaje humano, tendrá que hacerlo con obras y palabras. A esta conclusión llega el Concilio Vaticano II cuando se afirma que este plan de salvación se realiza con hechos y palabras intrínsecamente conexos entre sí, de forma que las obras realizadas por Dios en la historia de la salvación manifiestan y confirman la doctrina y los hechos significados por las palabras, y las palabras, por su parte, proclaman las obras y esclarecen el misterio contenido en ellas. Así de simple. Dios se manifiesta a través de palabras y obras. Queridos hermanos, preguntas, o si no, con esto concluimos. ¿Concluimos? ¿Quedó claro? Sí, padre. Perfecto. Entonces, tengo 2 manos alzadas, de Johnson y Jonathan. Ah, ya la bajaron. ¿Todo claro? ¿Algún comentario? Bueno, son las 9:30 de la noche en Colombia, son las 4:30 m en España. Ya creo que ya con esto he hecho hoy un sacrificio. Total. Ya, y otra cosa, pues estuve así de pijama porque no puedo, pues no me iba a poner camisa de Cleriman a las 3 de la mañana, ¿no? Perdone mis fachas. Es entendible, padre, tranquilo.